Abril 25. David es proclamado rey de Israel. Segunda de Samuel 5, 1 al 5. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Primera de Crónicas 11, 1 al 3. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor su Dios le dijo a Su Majestad: Tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey, quien hizo allí un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. El ejército de David. Primera de Crónicas 12, 23 al 40. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. De Leví, 4,600 y 3,700 araonitas, con Joiadá su jefe y Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 jefes de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 jefes con 37,000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres aptos para la guerra. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. David toma la fortaleza de Sión. Segunda de Samuel 5, 6 al 9. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David:
aquí no entrarás. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Primera de Crónicas 11, 4 al 9. David y todos los israelitas marcharon contra Jebús, que es Jerusalén, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos le dijeron a David: no entrarás aquí. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido: al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarbia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, y por eso la llamaron Ciudad de David. Luego edificó la ciudad desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Hiram envía embajadores a David. Segunda de Samuel 5, 10 al 12. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David, y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros, para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel, y había engrandecido su reino. Primera de Crónicas 14, 1 y 2. Hiram, rey de Tiro, envió a David una embajada que le llevó madera de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. David derrota a los filisteos. Segunda de Samuel 5, 17 al 25. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perasim, pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David, y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaim. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido, como los pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Primera de Crónicas 14, 8 al 17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Ya los filisteos habían incursionado en el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, le respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Fueron pues a Baal-Perasim, y allí David los derrotó. Entonces dijo: como brecha producida por las aguas, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perasim.
Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Los filisteos hicieron una nueva incursión y se desplegaron por el valle. Así que David volvió a consultar a Dios y él le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido, como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo.